Nuestro webinar Buenas prácticas en planeación financiera con nuestro especialista en finanzas, Daniel Hernández Pinzón. Damos la bienvenida. Buenos días a todos, ¿cómo van? Bueno, para comenzar un poquito, yo creo que me presento y les cuento un poco del por qué queremos hacer este seminario y qué metodología utilizaríamos para poder iniciar. Queremos presentar un seminario muy práctico que a la vez les dé herramientas a ustedes para poder generar planeación financiera adecuada y tener las herramientas adecuadas para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, con base en eso, vamos a comenzar. Les cuento un poquito de mí. Tengo 13 años de experiencia en finanzas corporativas, estructuración de proyectos, valoración, fusiones y adquisiciones, diseño e implementación de estrategia corporativa. Estudié finanzas y terminé un MBA hace un par de años. He estado liderando como CFO algunas compañías del sector logístico y como gerente general. Y adicionalmente he estado en consultoría por más de 15 años. Con base en esto, pues hemos diseñado una metodología muy práctica que la idea es que ustedes se puedan llevar y puedan implementarla cada una de las empresas. Metodológicamente, vamos a iniciar 45 minutos y después de los 45 minutos va a haber 15 minutos de preguntas en el cual les pido el favor, pregunten lo que quieran y continuamos con la segunda fase de 9 a 9 y 40, de 8, de 9 a 9 y 45 y en los últimos 15 minutos también tendremos unas preguntas y podremos resolverlas sin ningún problema. Bueno, para comenzar, comenzamos un poquito con finanzas corporativas y contándoles qué son las finanzas corporativas. Son muchas cosas que ustedes pueden tener, pero es muy importante entender que estas finanzas corporativas son herramientas que tenemos desde finanzas para toma de decisiones que generan valor en las organizaciones. ¿Qué decisiones pueden ser tomadas con base en finanzas corporativas? Evaluación y formulación de proyectos, estructura de capital, decisiones de financiación, decisiones de inversión, planeación financiera, modelaje financiero que implica análisis de flujo de caja, manejo adecuado de tesorería y gerencia financiera. Esto es muy importante porque son todas las herramientas de planeación financiera para poder tomar decisiones en el día a día, optimización de recursos, valoraciones en líneas de negocio, valoraciones en las mismas empresas, fusiones y adquisiciones. Todos estos tipos de servicios y tipos de utilidades de las finanzas corporativas las prestamos desde Grant Thornton, pero a la vez son muy útiles en el día a día de la operación de una compañía desde el área financiera y desde las decisiones que se deben tomar en la compañía. ¿Por qué? Porque finalmente el día a día evaluamos y formulamos proyectos, en el día a día tomamos deuda y a la vez en algunas organizaciones solicitamos recursos de nuestros accionistas. ¿Por qué? Porque todos los días estamos mirando mejores opciones de financiación, ya sea un factoring, ya sea un renting, ya sea un leasing, ya sea una deuda tradicional, ya sean créditos sindicados o cualquier tipo de operación general que nos genere financiación. ¿Por qué? Porque finalmente tomamos decisiones de inversión. Cuando finalmente tenemos excedentes o no tenemos excedentes, tenemos que tomar decisiones implícitas para inversiones productivas e inversiones con superávit de capital. Hacemos planeación financiera porque tenemos que llevar presupuestos, tenemos que llevar flujos de caja, tenemos que planear tanto en el corto como en el mediano como en el largo plazo. Y así sucesivamente, estas herramientas sirven el día a día, no tienen nada que ver, las finanzas corporativas no entran a todo lo que tiene que ver con mercado de capitales y mercado de valores. Eso es otra rama de las finanzas que también, digamos que es muy útil y funciona en diferentes escalas,
Pero estas finanzas y lo que vamos a ver hoy son herramientas prácticas que sirven para toma de decisiones. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Y cómo es los primeros dos módulos? Comienzan con modelaje financiero y presupuesto. ¿Por qué? Porque dan entendimiento general de cuál es la planeación financiera, por qué se necesita un modelo financiero, qué compone un modelo financiero y para qué me sirve. Esta herramienta es muy práctica, se puede manejar en Excel, hay herramientas ya creadas para poderlo generar, pero necesita de cierta forma una personalización muy alta y un entendimiento muy grande del negocio. Entonces comenzamos un poquito con ¿para qué sirve el modelaje financiero? Creo que es una pregunta que siempre surge de la necesidad de la utilidad del modelaje financiero para poder planear los números del negocio, establecer proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simular escenarios probables e improbables, establecer metas y medir. Que es muy importante acá, un modelaje financiero usualmente se hace en Excel y que organiza o que absorbe absolutamente los, sí, todas las cuestiones operacionales de un negocio para poder proyectar en el corto, en el mediano y largo plazo ese comportamiento de ingresos, gastos, deudas, inversiones, impuestos y empezar a medir posibles escenarios que se puedan dar, que es muy importante acá cuando trabajamos en Excel o trabajamos con papel o proyectamos, es muy importante establecer escenarios probables e improbables. ¿Por qué? Porque con base en estos escenarios voy a poder tomar decisiones. Y muchas veces no se deben tomar los escenarios más optimistas de cierta forma. Es importante analizarlos, pero también ver escenarios extremos en los que finalmente veamos que efectivamente puedan suceder y estemos preparados para reaccionar. Esto implica que esa reacción no solo es financiera, es una reacción de empresa. Y teniendo en cuenta esos posibles escenarios, esa reacción de empresa probablemente va a tener una mejor solución que en caso de no estar preparado. Si simulamos bien y si ponemos diferentes escenarios que puedan ser probables e inclusive improbables, porque finalmente los improbables también son muy importantes, establecemos escenarios que nos van a dar soluciones y nos van a dar posibles herramientas para tomar decisiones en el futuro. Y finalmente establezco metas. Hay un tema muy importante en finanzas y yo creo que en gestión empresarial completa y son las metas que nos establecemos como compañía, como equipos y como cargos y roles que establecemos dentro de las unidades de negocio de cada compañía. Si no me establezco metas, pues va a ser muy difícil saber cuál fue el resultado, poder controlar y poder mejorar. Entonces, finalmente, siempre recomendamos y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el modelo financiero puede ser muy útil, pero si no tengo unas metas claras, no tengo unos indicadores claros, posiblemente no voy a poder tomar el mejor provecho del modelo financiero. Acá hay algo muy, muy cierto que pues realmente se da y desde la experiencia trabajando en diferentes compañías, asesorando a diferentes negocios y estando internamente dentro de las compañías, tenga muy presente que lo que uno anota en un Excel, realmente el papel aguanta todo. Entonces, uno puede mostrar los números más bonitos del mundo, pero finalmente, si no son muy concretos, si las fuentes no son probadas, si finalmente no tenemos comparación frente al mercado, si no hay análisis de toda esa información, de toda la información que sirve como input para este modelo financiero, para estos modelos financieros, realmente pues no va a generar confianza y si un modelo financiero no genera confianza para tomar decisiones, pues no es útil. Entonces tengan muy presente que finalmente el papel prácticamente aguanta todo, se pueden anotar todas las cosas que se quieren, se puede tener presente que las proyecciones que se generan puede que sean
para mostrar a posibles decisores. Entonces tengan mucho cuidado porque deben ser muy analíticos, deben tener fuentes comprobables, es decir, que sean fuentes confiables, fuentes que sean públicas, fuentes que finalmente sirvan para poder generar esa proyección que ustedes quieren generar. Y adicional a eso, tengan muy presente que el resultado no es solo financiero, sino necesita un trabajo en equipo con todas las áreas de la compañía. Y todas las áreas implica equipo comercial, equipo operativo, equipo productivo y obviamente el área financiera. Si todos trabajan de la mano para que toda esa fuente de información se dé, pues probablemente lo que genere el modelo financiero y sus resultados, pues vaya a tener el mejor provecho posible para la toma de decisiones. ¿Qué debe contener un modelo financiero? Y yo creo que todos se preguntan es cómo comienzo, cómo comienzo a hacer un modelo financiero y de dónde sale. Lo primero que deben tener en cuenta es, pueden abrir una hoja en Excel o inclusive lo pueden tener en papel y lápiz. Obviamente para todas estas simulaciones lo que uno aconseja es ojalá se pueda hacer en Excel porque finalmente Excel es una herramienta que es muy útil para poder simular y para poder cambiar los escenarios, pero ¿qué debe contener el modelo financiero? Lo primero son unos datos macroeconómicos. Y acá viene lo que les decía anteriormente es, hay unas fuentes de información que deben ser comprobables y que deben ser útiles para esa proyección de datos que se puedan hacer. Entonces, datos macroeconómicos que van a incluir inflaciones nacionales e internacionales, índices de precio de producción, tasas de cambio, tarifas de impuestos aplicables. ¿Por qué? Porque con base en esto, probablemente si tengo un gasto y el gasto lo debo proyectar, probablemente puedo utilizar la inflación. O si tengo personal y ese personal tiene un salario de menos de 2 salarios mínimos, probablemente pues necesito analizar esa serie histórica del crecimiento del salario mínimo en el tiempo para poderlo proyectar. Si el negocio por alguna razón tiene algún impacto, ya sea dentro de sus compras o ya sea dentro de sus ventas, tenga algún impacto con tasa de cambio, pues debo tener algún esquema de proyección de esa tasa de cambio. ¿Cómo lo hago? Y esa es la pregunta grande. Tomo el histórico y muchas veces el histórico me va a dar pie a replicar las tendencias probablemente, y los mismos bancos tienen mucha información y ellos sacan informes en los cuales proyectan por lo menos a 4 o 5 años qué esperan y qué perspectivas tienen de la economía nacional y estos indicadores macroeconómicos, cómo se van a comportar, que es súper importante identificar desde el comienzo que si la compañía o el proyecto que están evaluando en el modelo financiero es susceptible a una tasa de cambio y es totalmente crítico una tasa de cambio, pues debo buscar diferentes escenarios que me puedan dar hacia futuro una proyección directa de hacia dónde va. ¿Y a qué voy con esto? Que ahí se comienzan a identificar qué tipo de escenarios yo puedo tener. Porque una compañía que exporta, por ejemplo, y que tiene una incertidumbre en la tasa de cambio y no tiene, por ejemplo, coberturas, pues debería simular y hacerse 3 escenarios, probablemente un escenario moderado en que la tasa de cambio se comporta y tiene un crecimiento estable, otro escenario en el que hay una devaluación muy fuerte y otro escenario en que hay una revaluación. Probablemente el que mayor análisis deba tener es ese escenario en el que hay una devaluación, porque finalmente sí, dependo de las exportaciones y mis ingresos están en dólares y convertidos a pesos, probablemente si hay una devaluación mis ingresos van a bajar. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a solventar esta baja de ingresos y qué voy a hacer? Entonces, desde el comienzo, desde el primer escenario, comienzo a identificar variables claves que me van a servir para generar alternativas y generando esas alternativas voy a poder simular, como les decía desde el comienzo, escenarios y con base en esos escenarios voy a tomar decisiones y voy a tener planes de contingencia, voy a medir riesgos y voy a validar específicamente qué posibles cosas puedo hacer. Posteriormente y antes de entrar a cualquier proyección directa, se debe entender la empresa. ¿Y eso a qué va? Que probablemente
e históricamente se creía que las áreas financieras pues no eran áreas, eran áreas de soporte, más no áreas directamente involucradas dentro del negocio. El mundo ha ido cambiando y el cliente se ha convertido en un bastión clave para el desarrollo de los negocios, y todas las áreas deben entender qué quiere el cliente, para qué quiere, por qué compraría o consumiría un producto o compraría un servicio de la empresa que se está analizando, y asimismo entendiendo el cliente, entender la operación y entender el modelo de negocio y la propuesta de valor que tiene la compañía. ¿Por qué? Porque finalmente si se entiende la operación, se va a poder proyectar. Si yo entiendo que la capacidad instalada de una fábrica es de 10.000 prendas al mes, probablemente en la simulación yo no puedo proyectar más de 10.000 prendas, o probablemente no puedo proyectar ni 10.000, puedo proyectar 80% de una capacidad instalada. Entonces, ese tipo de aspectos operacionales van a ser claves, porque finalmente con base en eso voy a poder proyectar. Si estamos en un mercado y conocemos el mercado y el área de mercadeo nos cuenta que la compañía tiene una participación de mercado de un porcentaje, un 10%, por ejemplo, y estamos proyectando que tiene un crecimiento en ventas y alcanza el 20%, nos tenemos que preguntar si esto es posible o no es posible, y que si esto se va a dar o no se va a dar. Ahí es donde comienzan a generarse aspectos analíticos en el cual el que está generando un modelo financiero no es solo una digitación de datos y no es solo una proyección de ciertas formas, sino es conocimiento y trabajo en equipo con todas las áreas para poder plasmar realmente lo que pueda pasar. Que pueda ser, la idea es que sea lo más exacto posible. Nunca sería ideal poder proyectar exactamente lo mismo que nos planeamos, pero muchas veces eh, no se da exactamente, pero sí nos tenemos que acercar mucho a la realidad. Entonces, este conocimiento del negocio, este conocimiento de las diferentes formas de digamos que los aspectos operativos y la comercialización y el mercadeo van a ser claves para poder proyectar. Si no los tengo en cuenta, probablemente se pueda hacer cualquier tipo de proyección, y como les decía, el papel aguanta todo, y al aguantar todo se puede incluir los datos que uno quiera, pero posiblemente ese receptor de información no va a confiar en la información, y al no confiar en la información, pues posiblemente vamos a perder credibilidad dentro de las empresas. Ya comenzamos un poco más a detallar lo que tiene el modelo financiero, y estructuralmente, como ustedes lo deben pensar, seguramente en la audiencia hay personas que están en el área financiera y personas que no están en las áreas financieras, pero metodológicamente es bueno pensar como en un estado de pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque finalmente voy depurando todos los aspectos del estado de pérdidas y ganancias, y asimismo los voy proyectando. Entonces, como el estado de pérdidas y ganancias comienza con los ingresos, pues debería ser el primer módulo a desarrollar. ¿Y qué debería mirar ahí? Debería analizar si depende de la tasa de cambio mis ingresos. Como les puse en el ejemplo, si es una compañía exportadora o si es una compañía que tiene ingreso en dólares, pues tiene que analizar claramente oiga, esa tasa de cambio, ¿cómo espero que se vaya a comportar en el tiempo? ¿Cómo son mis clientes? ¿Quiénes son mis clientes? Si tengo una dependencia de algunos clientes o no, si tengo diversificado el portafolio, si mis clientes son recurrentes o no son recurrentes, si finalmente hay recompra o no hay recompra. ¿Por qué? Porque con base en eso puedo apoyarme con el equipo comercial seguramente, pero y así saber posiblemente si vale la pena proyectar por cliente, o mirar a ver si hay ingresos garantizados por clientes, y ahí de entrada ya vamos teniendo un par de recomendaciones a la estructura. Oiga, no tenemos contratos firmados, o estamos dependiendo netamente de la incertidumbre del mercado y no tenemos clientes directos de los cuales me generen un pareto. Un pareto usualmente en la gran mayoría de compañías, el 20% de los clientes representa el 80% de los ingresos de las compañías.
Entonces, ese análisis toca hacerlo, porque también necesitamos desde el área financiera conocer a los clientes, saber quiénes son, saber por qué nos compran, porque finalmente si no hay ingresos, si no hay clientes, pues cualquier modelo que nos inventemos y cualquier proyección financiera que hagamos, pues no va a ser el adecuado porque finalmente no estamos considerando lo más importante que tiene una empresa. Después, revisar qué servicios hay, qué productos hay. Y muchas veces cuando analizamos una compañía, las compañías tienen diversas líneas de negocio. Entonces es importante distribuir qué líneas de negocio se tiene, mirar el pareto de esos servicios y productos que tienen las líneas de negocio, que tienen las compañías y asimismo sus líneas de negocio para saber en cuál ahondo un poquito más y en cuál profundizo si solo es cantidad-precio, si tengo que ver crecimiento, crecimiento de otras variables diferentes a cantidad-precio o simplemente si es presupuesto. Y finalmente sé que estoy bajo la incertidumbre, pero teniendo esa incertidumbre también es algo que puede ser muy útil para la toma de decisiones porque finalmente no se tienen clientes fieles o no se tienen clientes que generen recurrencia en la compra, que es finalmente lo que queremos hacer siempre como compañías. Posterior a esto, y siempre les voy a resaltar muchísimo, las fuentes de información a utilizar son muy importantes, deben ser fáciles de comprobar, porque finalmente esto genera confianza en el receptor de la información. Si el receptor de la información confía en la información, confía en que se hizo un ejercicio analítico y se tienen las bases completas para toma de decisiones, probablemente va a confiar en la información y va a propender a que lo apoye con eso. ¿Qué seguiría? Muchos oyen hablar de lo que es el OPEX o lo que son los Operational Expenses, que va muy atado a los gastos operacionales. Entonces, estos gastos operacionales, finalmente, ¿qué deben considerar y estructuralmente y metodológicamente qué deben tener presente? Que estos OPEX tienen costos y gastos, pero a la vez tienen costos y gastos fijos y costos y gastos variables. Esto es muy importante porque finalmente, ¿cuáles son los fijos? Los fijos finalmente son estos gastos que cualquier proyecto, cualquier empresa debe tener en cuenta que en caso de que no haya facturación, debe, debe considerarlo dentro de su flujo de caja y debe considerar esa salida de dinero sin importar que haya facturación o no haya facturación. ¿Cuáles son los principales que usualmente se convierten en gastos fijos? Son el personal que independientemente que se facture o no, debo tener y debo tenerlo en nómina y debo pagarlo. Honorarios, si tengo una revisoría fiscal o tengo un contador, por poner un ejemplo, o tengo unos abogados que tengan unos honorarios y explícitamente yo los necesito, independientemente que facture o no, se convierte en un gasto fijo. Servicios, todo lo que tiene que ver con servicios públicos y servicios derivados que se convierten en aspectos fijos que el, la operación diaria de las empresas, estos siempre son recurrentes y que finalmente no cambian independientemente que suban o bajen los ingresos. Presupuestos y gastos de comercialización y mercadeo, ¿por qué? Porque finalmente todos necesitamos invertir en mercadeo para poder comercializar mejor y algunos también decidimos tomar decisiones de alquilar inmuebles, alquilar vehículos o alquilar inclusive equipos, inclusive servicios en la nube que se convierten en aspectos fijos. Entonces, siempre que tengamos en cuenta un modelo financiero, tengamos muy claro los gastos operacionales, que son estos OPEX, pero a la vez tengamos muy claro cuáles son fijos y cuáles son variables, que es el otro aspecto clave en el cual ustedes deben tener muy presente que finalmente todos los variables son todos aquellos ingresos que dependen de todos aquellos gastos, perdón, que dependen de los ingresos. Es decir, si los ingresos suben, los gastos o estos costos tienden a subir. Si los ingresos bajan, pues estos costos o gastos también tienden a bajar. Usualmente los costos de una operación tienden a ser variables
pero muchas veces tiene un componente fijo. Entonces ahí es donde es importante dividir qué es fijo y qué es variable para que finalmente en el momento de proyectar podamos proyectar cada uno dependiendo de lo que dependiendo de cómo su comportamiento ha sido históricamente y cómo vamos a pronosticar un futuro de este tipo de costos y gastos. Usualmente un costo fijo, me vuelvo un poquito, puede crecer por inflación o puede crecer inflación más unos puntos o puede crecer inclusive por salario mínimo o salario mínimo por unos puntos o inclusive por inflación internacional. Usualmente la proyección de cualquier gasto fijo y costo fijo va dado por alguno de estos tres aspectos, esos tres macroeconómicos. Cuando ya voy a un variable, usualmente tengo que identificar claramente qué es porque no necesariamente todos crecen con los ingresos. Puede que crezcan con algún gasto, con algún impuesto o con el mismo ingreso o con la línea o con una línea específica de negocio y no con todos los ingresos. Entonces tienen que entender bien es cómo es el comportamiento de estos gastos, cómo ha sido en su pasado para poderlo proyectar a futuro. Unos ejemplos de costos y gastos variables, cuando hablamos de costos está todo este tema, todo lo que es materia prima, insumos, inclusive personal, porque muchas veces en empresas productivas tienen un personal fijo que trabaja en la producción de los productos, valga la redundancia, y estas personas que están en ese proceso se convierten en un costo fijo que se debe tener presente, en un costo fijo y variable, que deben tener presente también en lo que son gastos, todos los impuestos, todos los servicios, todos los mantenimientos, todos aquellos gastos que dependen de los ingresos o de otras variables que no necesariamente son los ingresos, pero que no son fijos. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque en la medida en que suban los ingresos, pues estos costos y gastos tienden a subir. Ahora nos vamos un poquito, como estamos viendo caja, es muy importante saber que dentro de la contabilidad también tenemos unos gastos que no son monetarios, que vienen atados a las políticas contables que tienen las compañías, a sus activos, a sus provisiones, a bueno, su comportamiento de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, a sus inventarios y de este tipo de activos y pasivos nos surgen depreciaciones, provisiones y deterioros. A pesar de que estas políticas contables y estas cuentas que no implican caja se registran dentro de la contabilidad. Cuando analicemos caja y tengamos un modelo financiero, lo tenemos que separar. ¿Por qué? Porque el modelo financiero finalmente tiene un enfoque de caja, tiene un conocimiento claro contable, pero al tener un enfoque de caja, toca separar los aspectos no monetarios que implican depreciaciones, provisiones y deterioros para poder analizar la caja de la compañía en un futuro. Entonces, esto es muy relevante porque finalmente los debo tener presente, pero los debo separar y tengo que tenerlos claramente identificados. Otros gastos e ingresos, todas las compañías usualmente tienen gastos que no son operacionales e ingresos que no son operacionales, pero que finalmente generan entradas y salidas de dinero. Al generar entradas y salidas de dinero, debo considerarlos y debo tenerlos presentes. Qué debo considerar en una proyección? Aquellos que realmente sean recurrentes. Entonces, usualmente en otros gastos que pueden estar considerados, unos gastos bancarios, eh, seguramente los intereses, inclusive la diferencia en cambio, pero en este caso proyectar una diferencia en cambio es extremadamente difícil, entonces sería un aspecto que no se consideraría. O sea que un interés, pues tengo las condiciones de la deuda, lo podría proyectar y se podría proyectar en el tiempo. Unos gastos bancarios probablemente son gastos fijos o son gastos variables dependiendo del modelo de negocio, pero los debo considerar. E inclusive estos otros gastos muchas veces no son otros gastos, sino contablemente se pueden clasificar como otros gastos, pero probablemente son gastos operacionales y también los debo considerar, pero lo importante es que esos otros gastos sean recurrentes en el tiempo, porque en una proyección lo relevante y lo que se debe proyectar es aquello que sucede recurrentemente. Que si en un año sabemos que va a haber algún aspecto no recurrente, también lo debemos considerar.
porque si no lo consideramos, pues no estamos viendo la realidad económica del negocio adecuadamente. Y en ingresos, muchas compañías pueden tener alguna renta de un bien o algún otro ingreso no derivado de su objeto social, pero que genera caja, y al generar caja lo debemos considerar. Lo mismo que les dije, y creo que es algo súper importante que vamos a repetir dentro del webinar. Las fuentes de información son súper importantes. Sí, en la medida en que yo tenga la información clara, sé de dónde venga, ya sea de fuente interna como de fuente externa, el receptor de la información va a generar confianza, y al generar confianza va a creer en la información, y al creer en la información pues va a confiar y va a tomar decisiones con base en la información que se está trabajando con un modelo financiero. Después viene el impuesto de renta, y si ustedes ven, comenzamos con el ingreso, después pasamos a los costos y gastos, los dividimos entre variables y fijos, después pasamos a estos costos no monetarios, después bajamos a los otros ingresos y otros egresos, y estamos llegando prácticamente a una utilidad antes de impuestos. Entonces el impuesto de renta se convierte en un aspecto clave, porque las utilidades deben ser grabadas y el impuesto de renta debe ser considerado. ¿Qué es clave acá? Proyectar el porcentaje, la tarifa establecida para el año de proyección, es decir, en la coyuntura actual, con una reforma tributaria como la que se está tramitando en el Congreso, pues debemos considerar esos cambios tributarios que son probables que se vayan a dar. Entonces, si a hoy es el 33% sobre la base gravable, probablemente el año siguiente será el 32, al 31 y terminará en el 30. Tengo una certeza que en 4 años será el 30%, y probablemente en el tiempo se quede estable en un 30%. Debo considerar esto en la proyección, no debo considerar las variables estáticas de un 33%, sabiendo que es muy probable que esto vaya a cambiar. Si no hay ningún cambio que veamos en un futuro, por ejemplo, si estamos en otro país que finalmente su tasa impositiva esté, tenga certeza a la fecha en que se haga la proyección del modelo, tenga certeza de que ese porcentaje vaya a ser estable, pues debemos considerar ese porcentaje dentro de la proyección. Asimismo, si es posible poder conocer y depurar esos saldos a favor y considerar que hay gastos no deducibles para la renta, también va a ser relevante. ¿Por qué? Porque finalmente, si depuro saldos a favor, probablemente mi base gravable va a ser menor y mi impuesto neto va a ser menor, pero si tengo gastos deducibles, probablemente gastos no deducibles, pues probablemente ¿qué va a pasar? Que eso va a ser caja, pero mi impuesto de renta va a ser más alto, porque mi base gravable va a subir, y al subir mi base gravable, pues estoy pagando mayor impuesto del que debería pagar. Entonces, como todo el modelaje financiero tiene una perspectiva de caja, pues debo considerar esto. Si no conozco, si es muy poco probable que haya gastos no deducibles o que no haya ningún impacto puntual de años anteriores como saldos a favor, pues debo simplemente proyectar esa utilidad antes de impuestos por el porcentaje por la tarifa establecida para el año. Ya pasamos a balance. Entonces, como les decía, la estructura va muy atada al estado de pérdidas y ganancias, y posteriormente pasamos al balance general. Pero el balance general, ¿qué debemos considerar y qué es muy importante? Sin decir que no, sin decir todo es muy importante, pero finalmente priorizando dentro de el balance general, ¿qué debemos considerar? Uno, el capital de trabajo. Y este capital de trabajo, que está medido, finalmente el capital de trabajo son esos recursos claves para la operación de la empresa. Y esos recursos claves usualmente, eh, ¿en qué cuentas debo tenerlo presente? En mis cuentas por cobrar, debo conocer los plazos a los cuales los clientes me están pagando. El inventario, debo considerar en cuántos días rota mi inventario. ¿Por qué? Porque esto es plata inmovilizada que está quedando entre la compañía.
Entonces, si no lo considero y no lo considero en el capital de trabajo, pues no voy a poder saber qué necesidades de capital de trabajo tengo para la operación. Y por el lado del pasivo, tengo las cuentas por pagar a proveedores, los beneficios a los empleados e impuestos operacionales. Si ustedes ven, el capital de trabajo tiene una naturaleza de corto plazo, es decir, considera, y para clasificarlo contablemente, considera cuentas que deberían estar clasificadas en activo corriente y en pasivo corriente. No necesariamente es la diferencia entre el activo corriente y pasivo corriente. Deben tener muy presente eso porque finalmente el capital de trabajo considera activo corriente y pasivo corriente, pero deben depurar bien cada activo y pasivo para entender claramente cuáles son las cuentas que realmente son claves en la operación. Si sabemos que una compañía va a crecer, es muy probable que sus cuentas por cobrar crezcan. Se debe revisar si el plazo de, si ese crecimiento está atado a compañías muy grandes que probablemente le paguen a la compañía en más tiempo, por ende se va a requerir más capital de trabajo. Que si quiero crecer y necesito más inventario, probablemente sí, pero si estoy estableciendo una estrategia en la cual tengo alta disponibilidad, probablemente pues voy a necesitar más dinero para mis inventarios. En mis cuentas por pagar a proveedores, probablemente va a pasar lo contrario, los proveedores van a querer que les paguemos a más corto plazo. Acá, dentro de las habilidades que debemos ir desarrollando, es esa negociación para poder lograr el mayor equilibrio posible entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Acá hay una premisa que uno quisiese como empresario, como digamos que consultor dentro de las compañías, quisiera que así como las compañías piensan en pagar rápido, les paguen igual de rápido. Es un aspecto que cada compañía debe evaluar, pero deben ser muy racionales en que usualmente a las compañías les pagan tarde y tienen que pagar muy rápido. ¿Por qué? Porque finalmente el mercado ha llevado a que esos grandes negocios tienen plazos de 60 e inclusive 180 días y probablemente a mis proveedores les debemos pagar en 30, 60 días a lo sumo, porque después de los 60 días pues es muy probable que dejen de despacharme. Los beneficios empleados son relevantes porque finalmente también deben ser depurados año a año y entran dentro de esos pasivos corrientes que tiene la compañía. Y los impuestos también son muy relevantes porque finalmente es un flujo de caja que las compañías van teniendo y que deben saberlo utilizar de la mejor manera. Compañías que pagan el IVA trimestral, cuatrimestralmente, pues tienen 3 meses en el cual están utilizando los recursos del IVA, pero el momento en que deben hacer el pago del IVA, pues deben estar preparados para tener la caja. Usualmente, y pasa en el día a día de las empresas, que ese IVA se consume en la operación y en el capital de trabajo de la compañía y cuando llega el trimestre o el cuatrimestre a pagar, pues ya el dinero no está. Entonces, que es importante que finalmente lo puedan planear, puedan saber cuándo se va a pagar y si hay algún déficit, pues lo puedan identificar adecuadamente. Si yo lo identifico adecuadamente, ustedes como gestores dentro de las compañías, pues podrán saber qué hacer y para eso existe el mercado financiero, el sistema financiero y el sistema financiero pues tiene productos específicos para este tipo de faltantes de caja. Nos vamos después al CAPEX y acá estamos llevando a lo que es Capital Expenses, que son principalmente todas las inversiones en activos fijos productivos. Un activo productivo se define como aquel activo que realmente está generando ingreso en el periodo proyectado. Entonces, si estoy considerando, voy a poner dos ejemplos radicalmente diferentes, si estoy considerando un celular como un activo productivo, solo y solo sí debería ser un activo productivo si dentro de mi labor del día a día necesito ese activo para poder generar ingresos. Les pongo un ejemplo, un youtuber, una personas que se dediquen y generen ingresos por redes sociales, pues necesitarán un celular seguramente de buena calidad para poder elaborar y hacer su labor social, pero si lo necesitamos simplemente para recibir, hacer llamadas, consultar el correo y demás, pues es un gasto operacional y no es una inversión, un activo fijo productivo.
El otro caso está una máquina. Si la máquina finalmente me está sirviendo para mi proceso productivo y en ese proceso productivo estoy utilizando una máquina que me va a generar futuros ingresos, pues debe ser un activo fijo productivo dentro del CAPEX. Este CAPEX impacta directamente en todas las cuentas del activo fijo y debería estar conectado en esa proyección en el activo fijo. Y finalmente, debo considerar la deuda. ¿Por qué? Porque finalmente esto también implica caja. Y para proyectar una deuda necesito saber cuál fue el monto que se tomó, cuál fue la fecha de inicio y cuál fue la fecha de finalización, cuál fue su tasa de interés. Y su tasa de interés nos toca tener claridad en saber cuál es la tasa periódica y cuál es la tasa anual. Porque si estamos haciendo un flujo determinado en un periodo de tiempo que puede ser meses, o estoy haciendo un flujo en un periodo determinado que sean años, pues seguramente la tasa de interés debe ser coherente con el periodo a proyectar. Y el plazo va a ser relevante porque finalmente como estamos modelando hacia futuro y estamos teniendo una proyección hacia futuro, debo considerar que va a haber unas salidas de deuda. Y posiblemente en esa proyección, ¿qué va a pasar? Que necesitamos más deuda. Entonces también tenemos que tener un mecanismo en el que podamos considerar esa deuda futura que vamos a proyectar. Lo mismo que les decía anteriormente, las fuentes de información son súper relevantes. Deben ser fáciles de comprobar y siempre tengan presente que la confianza está en cómo presentemos la información y en cómo generemos esas fuentes de información confiables internas y externas. Bueno, yo creo que pasamos a darles la palabra a ustedes para que nos puedan hacer algunas preguntas. Dimos un breve resumen de lo que era modelaje financiero y de lo que eran las finanzas corporativas. Después vamos a pasar un poco a presupuesto, a flujos de caja y a unos indicadores claves. Entonces quisiéramos que ustedes nos hagan unas preguntas y con base en esas preguntas, pues vamos desarrollando el webinar. Bueno, vamos a dar un espacio de 3 minutos para que nos puedan, por favor, escribir las preguntas que tengan respecto a los temas que nos ha hablado el día de hoy. Bueno, vamos a empezar aquí con nuestra primera pregunta y dice que si existen algunos formatos estándar y que si están definidos para algún modelo financiero. Bueno, para responder esa pregunta, que es importante tener presente en que existen formatos, ustedes pueden bajar de internet algunos formatos sencillos en los cuales se puede generar una proyección. Existen plataformas públicas principalmente en las cuales uno incluye proyecciones financieras, pero cada proyección debe ser adaptable y debe considerar esos aspectos operativos que les comenté. Entonces, posiblemente hay un estándar y hay unos formatos definidos, pero los aspectos operacionales deben ser analizados, deben ser creados por ustedes, porque finalmente esa personalización es la que le va a dar la fuerza al modelo financiero. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿de dónde se puede tomar la información base para modelar? Hay muchas fuentes de información. Usualmente hay fuentes de información internas como externas. Las informaciones externas principalmente son todas esas proyecciones macroeconómicas que hay compañías tanto públicas como privadas que se encargan de generar informes y dentro de las compañías públicas y privadas, ¿qué fuentes de información podemos tener? El Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, es un ministerio que saca reportes trimestrales y semestrales en cuanto al comportamiento macroeconómico de la economía. Los bancos
los bancos y entidades financieras principalmente tienen departamentos de, de análisis predictivo y de macroeconomía que emiten informes que pues nos ayudan y que ellos mismos, después de analizar y contrastar muchos datos, generan unas variables posibles y unos posibles, un posible comportamiento de los datos macroeconómicos país y sirven para que sean muy útiles. Entonces tomen de base entidades públicas como el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y todas las entidades financieras. Lo importante es que pues sean entidades que pues dejen todos estos reportes públicos y que sean de consulta de cualquier persona. Eso lo hace más creíble y hace que finalmente no se basen solo en uno, porque finalmente uno puede tener un informe de, no sé, de BTG Pactual y a la vez puede tener un informe de Bancolombia, contrástelos y verifique posiblemente dentro de la industria y de su negocio que se adapta más. Usualmente son muy parecidos, pero puede decir que alguno puede proyectar una tasa de cambio de 3.600 a final de año y otro puede proyectar una tasa de 3.300. Entonces, busquen como el mayor equilibrio y busquen que la fuente de información sea confiable y sea verificable, para que finalmente esta proyección sea lo más útil posible. Bueno, entonces vamos a continuar y recuerden que al finalizar el webinar vamos a tener otro espacio para sus preguntas. Bueno, siguiendo con la presentación, ya teniendo un modelo financiero nos puede servir tanto para el corto como el mediano como el largo plazo. Usualmente, la gran mayoría de compañías establecen desde el segundo semestre del año, comienzan a trabajar el presupuesto. Hemos encontrado que muchas compañías por temas de tiempo y por temas de recursos no establecen un presupuesto, pero estos modelos financieros pueden servir para establecer el mismo presupuesto o estas metas puntuales presupuestales que establezco el año siguiente a- donde vamos a operar. Entonces, ¿para qué sirve este presupuesto? Este presupuesto principalmente sirve para planear el año siguiente, establecer metas en la organización y crear de cierta forma unos aspectos futuros que nos puedan, por decirlo así, prever esos resultados futuros que vamos a tener en el próximo año. Entonces, ¿qué va a pasar en el año? ¿Qué va a pasar en el año? Eh, que en la medida en que ese presupuesto va evolucionando y vamos viendo efectivamente que la compañía va operando, pues vamos a hablar ya no de presupuesto, sino vamos a hablar es de un forecast. Porque cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de una planeación futura sin saber qué va a suceder, sino me estoy imaginando con base en unos supuestos, con base en unas metas, cuál va a ser mi resultado futuro de la medido financieramente. Pero, ¿qué es un forecast? Eso muchas veces se habla dentro de lo que tiene que ver con presupuesto y finalmente un forecast que es el mismo presupuesto pero actualizado con variables que hayan cambiado desde el momento en que se estableció ese presupuesto y adicionalmente considera los meses que se hayan ejecutado. Es decir, si vamos en el mes de marzo y ya sabemos que enero y febrero fueron meses reales que se dio sí, fueron meses reales en los que se dio un resultado determinado. Debemos considerar que en el presupuesto, ya el presupuesto no vamos a considerar de enero a diciembre, sino consideramos de marzo hasta diciembre. Y únicamente
en ese forecast vamos a considerar real enero-febrero y marzo-diciembre vamos a considerarlo como un presupuesto. Porque vamos a ir aterrizando y vamos a ir actualizando ese presupuesto, que eso también es muy importante para saber si estamos cerca o estamos lejos de esa meta establecida inicialmente. Acá hay otra premisa súper importante y antes de hablar de presupuesto, digamos que en el detalle, recuerden que el presupuesto es un ejercicio de compañía, no solo es responsabilidad del área financiera. Es muy importante que todos los equipos y procesos estén alineados en su estructuración y así mismo en su puesta en marcha. ¿Por qué? Porque finalmente en muchas compañías la responsabilidad la están dejando sobre el área financiera, que el área financiera es el líder y el que debe coordinar y el que debe organizar específicamente, específicamente cómo plasmarlo, cómo organizarlo, pero finalmente necesitamos el input de las áreas comerciales, operativas, de producción, porque si no tenemos este input probablemente no vamos a tener el mejor resultado. Y para lograr eso necesitamos trabajar en equipo. Por eso el presupuesto no se hace solamente en el área financiera, sino es un trabajo de compañía en el cual todos los equipos deben estar alineados para poder buscar este resultado futuro. ¿Qué lo compone? ¿Qué lo compone? Entonces, como les dijimos anteriormente, si tienen muy presente mentalmente la estructura de un estado de resultados y parte del balance general, enfocándonos en el flujo, en todo lo que genera efectivo, vamos a comenzar con los ingresos. Los ingresos, ya como lo vimos en el modelaje financiero, si estamos hablando de presupuestos, serán esos ingresos futuros que se van a generar en el año determinado en el que hagamos el presupuesto. Los costos y los gastos fijos hacen parte del OPEX o del Operational Expenses, y pues recuerden que son todas estas erogaciones o salidas de caja que deben estar consideradas sí o sí, porque así no haya facturación, lo que se va a generar eh, van a ser un costo que tengo sí o sí que pagar. Los costos y gastos variables, recuerden que lo importante en este esquema es que estos variables sepamos de qué dato, cómo es su comportamiento y si dependen de los ingresos o no. La gran mayoría depende de los ingresos. Otros costos y egresos, impuestos, en este caso cuando hablamos de impuestos hablamos del impuesto de renta, cuando hablamos de los costos variables y fijos hablamos de los otros impuestos que se registran y que finalmente pues son costos y gastos operativos de la compañía. Capital de trabajo, el capital de trabajo es muy relevante porque finalmente con base en este capital de trabajo las compañías tienen fondos líquidos para operar en su día a día. Las inversiones en activos fijos productivos, los capital expenses y finalmente la deuda. ¿Qué sugerimos nosotros? Y les vamos bueno, y finalmente la política de dividendos. Recuerden que en cada año debemos revisar dentro de esa proyección, dentro de ese modelaje financiero, dentro de ese flujo que estamos considerando, también si hubo utilidades, en qué porcentaje de utilidades está la capacidad de la compañía de distribuir a sus socios. No necesariamente la utilidad neta es el indicador o es el resultado que me va a medir qué dividendos se pueden distribuir. El análisis está en todo lo que vimos desde el ingreso hasta la deuda y dependiendo de ese saldo que queda en el flujo de caja, va a ser posiblemente el dividendo que se pueda distribuir. Ojalá en una compañía se pudiese distribuir el 100% de dividendos, pero es muy probable que ese 100% de dividendos no se puedan distribuir si tengo deuda y si tengo que hacer inversiones en activos fijos productivos. ¿Por qué? Porque los dividendos surgen de un estado de resultados. Ese estado de resultados considera ingresos y egresos, salidas, costos y gastos, impuestos, pero no considera ese capital de trabajo que se requiere dentro de la compañía, no considera la inversión en activos fijos productivos, considera parte de la depreciación, pero no toda la inversión, y de la deuda no considera el capital, son los intereses.
Entonces tengan mucho cuidado con eso porque si las compañías tienen necesidad de capital de trabajo, están haciendo inversiones en activos fijos productivos y adicionalmente tienen deuda, si genera utilidades, es muy posible y es muy probable, por no decir que un 99% probable, que no se pueda distribuir el 100% de la política de dividendos. Hemos visto casos de compañías que sin hacer el análisis respectivo distribuyen dividendos al 100% y a futuro en su comportamiento financiero van a requerir o reestructuración de deuda o van a tomar o van a solicitar dinero de los propios accionistas. Entonces tengan eso muy presente porque finalmente esa distribución de dividendos debe tener un análisis completo de las entradas y salidas y considerando todo lo que sale para poder saber cuál es el restante y con base en ese diferencial, pues saber cuánto dinero la compañía está preparada para poder distribuir dividendos. Tiempos estimados, ¿cómo serían y cómo sugerimos nosotros que comiencen a trabajar un presupuesto? Ya ahorita estamos en diciembre, la gran mayoría de compañías deberían tener un presupuesto prácticamente aprobado por sus socios o por su junta directiva. Entonces, para que esto se pueda dar en diciembre, ¿qué se requiere hacer? Se requiere comenzar a trabajar desde junio. ¿Y eso qué implica? Implica dos aspectos claves, comunicación y trabajo en equipo. Cuando hablamos de comunicación, ¿a qué vamos? Va muy dirigido a que todos los equipos sepan cómo se hace el presupuesto, tengan unos formatos establecidos para hacer el presupuesto y finalmente se puedan tener reuniones con los líderes de los equipos para que puedan interiorizar que el presupuesto no es un trabajo de una sola área, sino es un trabajo de equipo. Y resaltamos mucho el equipo porque finalmente esto no es un ejercicio único de un área específica de la empresa, sino es un ejercicio de compañía en el cual se están estableciendo unas metas y con base en esas metas estamos buscando unos resultados en un año futuro. Entonces eso es súper relevante. Que llevamos temporalmente de junio, se comienza a trabajar, llegamos a septiembre y ya deberíamos hacer un primer corte. Y este primer corte es para ver qué resultado estamos teniendo tanto de ingresos como de gastos. ¿Por qué el primer corte y por qué tener varios cortes? Porque con estos cortes nos vamos a dar cuenta es cómo podemos mejorar el presupuesto tanto de ingresos como gastos. ¿Cuál es el resultado inicial y usual en una compañía que en su primer corte, que seguramente los gastos están por las nubes y que toca empezar a revisar qué hacer? Y eso no es solo revisar cortar por cortar, ahí es donde finalmente la estrategia comienza a ser clave y se comienza a ver eso, oiga, cómo la estrategia me lleva a tener mayor optimización y mayores beneficios futuros que me den mejor, digamos, unos menores costos y gastos o unos mayores ingresos. No necesariamente es recortar, sino posiblemente una generación de mayores ingresos y gastos. Después llegará octubre y sugerimos que se haga un segundo corte. Este segundo corte ya tendrá todo ese trabajo que actúa la estrategia. Ya seguramente tendrá un presupuesto preliminar que puede ser muy cercano al de final de año y llega a noviembre para poder tener el tercer corte y poder presentarlo. Usualmente lo ideal sería que se hiciese en noviembre, porque en la práctica puede que los mismos socios o las juntas directivas o esos comités de gerencia que están establecidos dentro de las empresas pidan cambios. Y al pedir esos cambios, pues ustedes deben estar preparados para hacerlos, para que finalmente en diciembre quede aprobado y pues ya se pueda hacer cualquier corrección que se pida y ojalá si algunos de ustedes manejan módulos de presupuesto en los ERPs, pues ideal que se pueda subir al sistema. ¿Por qué? Porque desde el sistema se puede controlar, desde el sistema se puede generar asignaciones presupuestales y con estas asignaciones presupuestales pues puedo controlar. Ya controlando pues tengo una tranquilidad completa de, de que pues hice un ejercicio de presupuesto que finalmente va a ser útil para controlar, pero también para poder utilizar los recursos de la mejor manera. ¿Cómo se debería planear un presupuesto? Y vamos reforzando mucho la temporalidad
porque muchas veces este ejercicio es demorado, es de análisis, es de tiempo, es de coordinar a todas las áreas y por eso sugerimos comenzarlo desde junio. ¿Qué debemos tener clarísimo antes del presupuesto? Establecer unos formatos que sean fáciles, de fácil entendimiento, que probablemente le den la facilidad a todas las áreas a que lo puedan digitar, lo puedan llenar, para que después el área financiera lo agrupe, lo interiorice, por decirlo así, y lo pueda incluir dentro de su modelo financiero. Comunicación. Recuerden que la comunicación es clave y hacer reuniones de apertura, generar, digamos, un apoyo de, ya sea de los socios o de la gerencia general, es súper relevante porque eso hace que todos los miembros del equipo o de la compañía se agrupen y sepan que esto es un propósito de compañía más no de área financiera. Un lanzamiento. Tengan presente que si se puede hacer un lanzamiento, si pueden lograr algo de presupuesto para motivar a las personas de cada área a ser parte del presupuesto, va a ayudar mucho. Si ustedes hacen un lanzamiento, les cuentan cómo va a ser el proceso, cuáles son los cronogramas, cuáles son las ayudas, cómo está el área financiera, digamos que dispuesta a aportar y apoyar y a sostener para que esto se pueda dar, seguramente van a lograr equipo, van a lograr una coalición que probablemente va a hacer que el resultado sea mucho mejor. Lo que les decía anteriormente, primer corte, septiembre hacer un primer corte, seguramente hacer una reunión bien importante para presentar resultados internos en el que finalmente pues el área financiera lidera esta gestión, pero va llevando a las otras áreas a repensar, a corregir, a, a conectar la estrategia con lo que están planeando y también digamos que optimizar seguramente gastos, porque es un ejercicio que creo que en todas las compañías sucede, o a generar mayores ingresos. Segundo corte, probablemente en octubre, un mes después del primer corte, en el cual tengan retroalimentación y probablemente tengan un presupuesto ya un 95%. Tercer corte, que prácticamente es ya antecitos de la presentación, se va a una presentación a socios y dentro de la presentación a socios se abren las posibilidades que les dije, queda aprobado el presupuesto o se va a diciembre con unas correcciones y esas correcciones pues toca presentarla seguramente en diciembre para que se pueda o subir a un sistema o hacerse un control. Muchas compañías tienen ERPs con módulos de presupuesto sin utilizar. Vale la pena revisarlos qué tan útiles puedan ser esos módulos de presupuesto. ¿Por qué? Porque con base en eso ustedes pueden tener mayor control y cuando se midan los resultados mensuales o trimestrales como se midan dentro de las compañías, ustedes van a poder tener mayor control de esos presupuestos asignados. Y la idea es poder lograr, dentro de los gestores de ese presupuesto, poder utilizar el presupuesto de la mejor manera, con los mejores resultados frente al ingreso y frente a los resultados de la compañía. Acá nos vamos un poquito a los ejemplos. ¿Qué ejemplo? Este es un ejemplo de un formato de presentación de presupuesto en en el que la idea es que finalmente es un PIG, tengamos algo muy relevante que muchas veces fallan. No sé si alcanzan a ver la flechita, pero la moneda es súper relevante cuando presenten resultados. Tengan muy presente en qué moneda lo van a presentar, ya sea en dólares, ya sea en pesos, ya sea en euros, ya sea en millones de pesos, ya sea en miles de pesos, pero usualmente en muchas presentaciones, cuando están presentando un resultado, no dejan claramente en qué tipo de moneda se está presentando el resultado y eso genera confusión. Y al generar confusión puede generar desconfianza y genera desconfianza, pues todo el ejercicio que ustedes han hecho de planeación, de trabajo en equipo, de comunicación, se puede perder por una cosa tan sencilla como es la moneda. Y tengan en cuenta la estructura que vimos anteriormente bajo este formato. ¿Qué queremos? Y seguramente les podremos enviar estos formatos al que quiera. Le pediremos el favor que nos deje su correo finalizando el webinar para que les enviemos estos formatos que son muy sencillos, pero finalmente los ayudan es una forma de presentación sencilla
en la cual están las principales cuentas y el análisis completo que nos vaya a generar. Acá ya no tenemos solo los módulos, sino tenemos los resultados. Tenemos el EBITDA, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta, que va a ser muy importante dentro de la operación, el EBITDA. Si muchos de ustedes manejan este indicador o manejan este resultado, tienen que tener en cuenta que ese EBITDA realmente, más allá de su terminología de ser ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, realmente es el resultado de generación de caja operacional de las compañías, es decir, lo que operativamente genera una compañía. Si una compañía genera un EBITDA negativo, es para preocuparnos porque querría decir que su operación no está siendo rentable, pero si genera un EBITDA positivo, pues quiere decir que su operación da. Después del EBITDA vienen todas esas decisiones de inversión o de financiación que tomamos como gestores dentro de las empresas. Entonces, si tomamos un crédito, si invertimos, si tomamos alguna decisión o hubo alguna equivocación operacional, alguna multa o algún tipo de resultado de errores que se pueden generar, lo vamos a ver en la parte no operacional. Entonces, súper importante que tengan en cuenta este EBITDA siempre y cuando lo analicen y consideren que pues es ese resultado de la operación real de caja de las compañías. Esos márgenes, y lo dejo como evaluación, todo margen debe estar atado al ingreso. Entonces, siempre es relevante saber, oiga, cuál es el porcentaje del ingreso que me está quedando en cada proceso particular de análisis o en cada etapa de análisis de la operación. Después, que sigue y después presenta uno tiene un formato para presentar el estado de resultados, pero debe presentar ya sea a la vicepresidencia financiera, gerencia, presidencia o a junta directiva, debe presentar un presupuesto, ese presupuesto que se creó comparado con el real. Y al compararse con el real, recuerden que tenemos los mismos aspectos que estábamos considerando en el formato anterior, pero tenemos que analizar dos cosas. Uno, la variación porcentual, que esa variación porcentual que me dice es crecido, decrecí porcentualmente. ¿Cuál fue mi variación absoluta? Si en dinero hubo un incremento o un decrecimiento en dinero frente al presupuesto y cuál fue mi cumplimiento presupuestal. Usualmente ese porcentaje de cumplimiento presupuestal pues va a irse puliendo en el tiempo y llegando ojalá al 100%, ojalá el gasto esté por debajo del 100% y el ingreso esté por encima del 100%, pero nos va llevando de una forma sencilla a saber si ese presupuesto que se creó, se trabajó en equipo, se organizó, qué tan acertado fue la realidad. Digamos que predecir la realidad es imposible, pero la idea es con esos ejercicios llegar a una cercanía a la realidad lo más cercano posible. Adicional a eso, ya comparé presupuesto con el real. Entonces debo comparar presupuesto, perdón, la ejecución del mes 1, por decirlo así, con el mes 1 del año anterior. Y si quiero también hacer un análisis, si estoy en febrero y quiero analizarlo con enero, también podría ver el mismo análisis. Usualmente, dentro de las compañías que vemos el mes de enero del 2020 comparado con el mes de enero del 2019. ¿Por qué? Porque usualmente comportamientos de mercado son similares en los mismos meses. Usualmente se generan, queremos ver en un mes determinado qué gastamos y queremos ver el siguiente año qué gastamos y qué no. Y en la medida en que va pasando el tiempo en el año, también tengo estos análisis no solo con los meses, sino con los acumulados. Es decir, comparo, si estamos en corte primer cuatrimestre, comparo enero-abril del 2019 con enero-abril 2020. Y estos mismos formatos que les vamos a enviar les va a servir es para tener una base de comparación. Acá, si ustedes ven diferente al de presupuesto, tenemos únicamente variaciones absolutas y variaciones porcentuales. Deben estar preparados para poder solventar y saber el por qué hubo una variación, si fue material o no fue material.
Si es una variación grande, pues seguramente van a querer preguntar el por qué. Y muchos, si esto ha presentado una junta directiva muchas veces se va a enfocar en la generación de valor. Entonces, tengan presente que se van a enfocar en el EBITDA, entonces toca tener claramente las razones del por qué un incremento, un decrecimiento de los ingresos y por qué un incremento de crecimiento de los gastos. Acuérdense que se ve la evolución de un año a otro, la evolución de un mes a otro y se ve del presupuesto a la realidad. Son tres análisis diferentes que seguramente se deben hacer y se debe entender si la compañía va perfectamente y va cumpliendo el presupuesto, seguramente van a tener ningún inconveniente en explicar las cifras y, y, seguramente va a pasar mucho más rápido frente a otros puntos que seguramente se ven en un comité de gerencia o una junta directiva, pero si la compañía no va cumpliendo, prepárense para poder tener los argumentos y saber el por qué, saber qué pasó, por qué se dio la variación, si hubo un tema no contemplado, si hubo alguna coyuntura de mercado, pero prepárense para poder entender, porque con base en ese entendimiento se van a tomar decisiones. La idea es que estos tres formatos, y me vuelvo un poquito, este formato que es para la presentación de presupuesto, este que es con el de cumplimiento presupuestal, y este que es el de comparación frente al año anterior o frente al mes anterior, ustedes puedan tener la información necesaria para tomar decisiones. Porque cuando las compañías tienen algún inconveniente y no van cumpliendo el presupuesto, lo importante es saber qué ha sucedido para tomar los correctivos y hacer y poder validar ese forecast que hablamos en su momento, que es esa actualización del presupuesto, y poder saber específicamente qué resultados futuros se pueden dar y qué decisiones necesitan tomar las compañías para poder mejorar esos resultados futuros. Pasamos ya después de este mismo presupuesto. Los presupuestos implican flujo de caja. No es solo un ejercicio de P&G, sino también es un ejercicio de flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? Y partimos de un tema muy sencillo para poder saber después ese flujo de caja hacia dónde va. El flujo de caja principalmente es una herramienta para toma de decisiones que considera las entradas y las salidas de dinero de una compañía. El análisis de este flujo de caja es clave porque las compañías no se quiebran por rentabilidad, sino se quiebran por flujo de caja. ¿Por qué? Porque el flujo de caja considera todas las salidas, todas las entradas y todas las salidas dentro de una compañía, y si las compañías no tienen cómo operar, probablemente no van a perdurar en el tiempo. ¿Por qué se convierte en un aspecto clave en la toma de decisiones? Porque la caja determina la sostenibilidad de las empresas. Si no cuidamos de ella, es posible que no tengamos recursos para solventar el día a día de la operación de las empresas. Entonces, ¿qué es importante? Cuídenla, revísenla, ténganla muy presente porque finalmente el PIG y el estado de resultados, me voy a volver un poquito a la parte de presupuesto, es muy importante el estado de resultados. Si ustedes lo ven, es extremadamente importante, pero acá no consideramos aspectos de capital de trabajo, inversión en activos fijos y cualquier otra, y deuda, perdón, y cualquier otra salida que no esté en el PIG. Entonces ténganlo muy presente porque hay rentabilidad, pero más allá de la rentabilidad, revisemos si somos sostenibles en caja. Entonces, lo mismo que les decía ahorita, no confiemos en no solo la rentabilidad es muy relevante, pero no nos confiemos solo en ella, sino busquemos alternativas que protejan el flujo de caja y realicemos mejores negociaciones con nuestros proveedores y clientes. ¿Esto a qué va? Si ustedes volvamos un poquito al comienzo del webinar, dependen de o tienen una de sus variables claves es el tipo de cambio, protejamos el flujo de caja a través de coberturas. Si no conozco de coberturas, vayan a una mesa de dinero, pídanle al banco que les cuenten un poco más o a la entidad financiera de cómo funcionan, pero cúbranse y utilicen las coberturas financieras porque sin estas coberturas, pues el flujo de caja va a estar expuesto y al estar expuesto un flujo de caja, quiere decir que no lo tenemos protegido y si no tenemos protegido, pues vamos a tener problemas a futuro. Y finalmente tengan presente que en los flujos de caja muchos negocios son rentables, pero se han quebrado por flujo de caja.
Hay compañías que generan dentro de sus productos y cuando hemos revisado utilidades de productos o servicios directamente el producto y generan rentabilidades del 40-50%. Pero finalmente son compañías que tienen que invertir mucho en activos fijos productivos, tienen un capital de trabajo deficitario en el cual los clientes les pagan a un muy largo plazo y los proveedores les pagan les piden pagar a muy corto plazo. Entonces, en ese orden de ideas, su caja es negativa. Y al ser negativa, pues han tenido problemas y hay muchas compañías que han ido cerrando por ese tipo de problemas de caja, a pesar de que su rentabilidad es positiva. Nosotros planteamos dos flujos de caja. Uno lo denominamos un flujo de caja sencillo, que simplemente considera las entradas y las salidas. En las entradas que considera recaudo de cuentas por cobrar, desembolso de préstamos, aporte de socios. Y en las salidas que considera costos y gastos fijos, costos y gastos variables, ahí están las compras, costos bancarios, ese plan de inversiones y la deuda. Y el resultado de ese saldo inicial más las entradas menos las salidas me va a dar ese saldo de flujo final. Como les dije, este formatico también va a ser compartido con ustedes y puede ser muy útil para el que quiera tener un flujo de caja muy sencillo. Si ya queremos tener un flujo de caja con una terminología un poco más financiera, pues vamos a analizar el flujo de caja desde la operación. La operación parte del EBITDA. Dentro del EBITDA, después de ese EBITDA, que es la generación de rentabilidad operativa, descuento el CAPEX, sumo resto esa variación de capital de trabajo, resto ese impuesto de renta pagado y me da un flujo de caja libre operacional. Acá estoy analizando netamente el flujo de caja que genera la operación. Estoy considerando los aspectos principales que generan la operación. Si el flujo de caja libre es positivo, probablemente la financiación no se va a requerir financiación, pero si el flujo de caja libre es negativo, tenemos que revisar si necesitamos financiación y si esa financiación es posible pagarla con los flujos futuros de la compañía. Acá incluimos los ingresos y egresos no operacionales y después analizamos la deuda. Miramos si ha habido algún desembolso, pagos a capital e intereses de la deuda que ya tenemos. Y esos desembolsos, tenga muy presente que si va a haber un desembolso, también ustedes deben proyectar los futuros cánones y las futuras salidas de caja, tanto en capital e intereses, de ese nuevo desembolso. Muchas veces en flujos que hemos analizado, vemos el desembolso incluido porque se requiere para alguna inversión particular, pero no vemos las cuotas a pagar de esos créditos incluidos en el flujo de caja futuro. Después de estas entradas y salidas, ahí sí tenemos el flujo de caja disponible para el accionista. Ese flujo de caja, como les decía anteriormente, es el flujo que me va a decir cuánto dinero tengo disponible para pagar esas utilidades retenidas que la compañía generó. Entonces el flujo de caja lo tenemos que comparar con esas utilidades retenidas y con base en esas utilidades retenidas, ese flujo de caja, se toman decisiones de distribuir dividendos. Si en caso contrario no hay posibilidad de tomar deuda o posibilidad de buscar alguna financiación adicional, es muy posible que pues debamos pedir capitalizaciones de nuestros socios. Entonces acá se considera y hay una línea específica para poder incluirse capitalizaciones. Y finalmente, de ese resultado, tenemos el saldo final que va a ser, digamos que el resultado final del flujo de caja disponible para el accionista, más las capitalizaciones menos los dividendos, considerando ese saldo inicial que venía del periodo anterior. Este formatico realizado por nosotros también va a ser compartido al que quiera, digamos, escribir su mail
al finalizar el webinar. Y ya para terminar, queremos transmitirles es, si estamos haciendo un proceso completo en el que estamos modelando, estamos llevando un presupuesto, ese presupuesto lo estamos llevando a un flujo de caja, pues la pregunta es, ¿qué indicadores claves yo debo considerar o qué indicadores claves yo debo analizar financieramente para tomar decisiones? ¿Qué hicimos acá? Y no buscamos de cierta forma darles todos los indicadores en el mercado, sino tratamos de separar aquellos indicadores que desde nuestra perspectiva consideramos más útiles y que desde nuestra perspectiva sirven para tomar decisiones. Pero antes de eso, debemos considerar es cómo se hace un indicador o un KPI, que es un Key Performance Indicator, en el cual debe haber, para la creación de un indicador, debe haber primero un objetivo, claramente un objetivo. Este objetivo debe estar conectado con la mega de la compañía y sus objetivos estratégicos. Debe darle propósito al rol dentro de la organización, es decir, si yo tengo un objetivo, debe estar directamente relacionado con el rol que tiene el colaborador dentro de la organización o el proceso dentro de la organización. Y debe estar atado a esa planeación estratégica de la compañía, a esos objetivos estratégicos y a ese mega establecido por la compañía. ¿Cómo creo los KPIs? Deben ser pocos y selectivos. Un KPI o un indicador debe informar, controlar o evaluar. Si no tiene ninguno de esos tres si no tiene ninguna de esas tres condiciones, no va a ser útil. Si no me informa, no me va a funcionar. Si no me controla algún proceso o si no me evalúa, no va a ser útil para la toma de decisiones. Y finalmente, deben ustedes evaluar que sea útil para la toma de decisiones. Si un KPI es útil para la toma de decisiones, es maravilloso y sirve. Si ustedes prueban y el KPI no es útil para la toma de decisiones, reevalúenlo y reestructúrenlo porque finalmente están malgastando su tiempo. Y finalmente debe tener una meta alcanzable. Siempre debe tener un rango en el cual fluctúe este indicador y ustedes estén tranquilos pues de que el resultado se adecue a lo que ustedes están buscando. Entonces, si no es una meta alcanzable, finalmente pues no se va a cumplir, entonces no va a lograr el objetivo que se quiere tener. Entonces acá les decimos algo que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar, si no se puede controlar, no se puede dirigir, y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. Fíjense que ahí tocamos aspectos claves en control, dirección y mejora. Si el indicador no nos aporta ninguno de esos tres procesos, pues finalmente no estamos, digamos que haciendo la tarea adecuada y debemos reformular y volver a hacer un indicador que realmente sea útil. Pensemos en los indicadores que no se hagan por los sistemas de gestión, no se hagan por hacer, sino se hagan netamente para poder tomar decisiones y poder controlar, evaluar o informar. ¿Qué consideramos claves? Y dividimos los indicadores en varios aspectos. El primero está endeudamiento. Y en endeudamiento, ¿qué consideramos? Hay dos aspectos claves y como este webinar está muy enfocado en flujo de caja, pues debemos considerar la EBITDA. Entonces, hay dos coberturas que usualmente los bancos consideran y esas entidades financieras que nos prestan plata para tomar decisiones, y es decir, el EBITDA dividido los intereses, es decir, cuántas veces puedo pagar los intereses con el EBITDA que genera en un periodo determinado. Eso es relevante porque va a validar que si una compañía no es capaz de pagar su capital, tiene la capacidad de pagar los intereses. Usualmente este indicador puede estar en promedio sin decir que es está escrito en piedra, establece que el EBITDA puede tener una cobertura de 3 y 4 veces intereses y eso las entidades financieras lo ven como un indicador interesante y como compañía tenemos la tranquilidad de que 3 o 4 veces el EBITDA cubre los intereses, es decir, estoy teniendo un indicador de endeudamiento positivo y no estoy sobreendeudado. El otro es deuda sobre intereses, es decir, el saldo de la deuda dividido el EBITDA. Este también fluctúa entre 3 y 3.5 veces y querría decir que si mi EBITDA es 100 pesos,
yo tengo una capacidad más o menos de endeudamiento de saldo de 300 a 350 pesos. Entonces, este indicador me da una tranquilidad de que en cobertura frente a una deuda sana, está cubierta la compañía. Asimismo, miden capacidad de pago, pero combinan la deuda con la operación. Por eso el EBITDA es clave en este indicador. La liquidez y la estructura. Digamos que ahí lo combinamos un poquito yendo más allá de los indicadores de liquidez que seguramente muchos de ustedes conocen. Pero miren claramente en esos gastos operacionales, en ese OPEX, miren claramente qué porcentaje es fijo y qué porcentaje es variable. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes pueden saber cuáles, digamos que, o pueden hacerle trazabilidad a que ese porcentaje fijo no se incremente en el tiempo y que finalmente sea lo mínimo posible. Que sugerimos y bajo coyunturas de incertidumbre, coyunturas difíciles, ojalá el gasto fijo sea el mínimo posible. Si yo puedo tener una estructura variable en la cual mis gastos, a pesar de que suban un poquito más, sean más variables, protejo mucho mi flujo de caja y protejo mucho los momentos de incertidumbre. Entonces, este porcentaje es clave que lo tengan presente porque hace seguimiento y sirve para controlar que esos gastos fijos no se me incrementen y que ojalá la estructura sea más liviana teniendo más gasto variable que gasto fijo. Y la razón corriente es un indicador tradicional que se lleva, toca saberlo analizar y depurarlo mucho más. No es solo el activo corriente sobre el pasivo corriente. Yo me iría muy atado a las cuentas por cobrar a corto plazo de clientes y las cuentas por pagar de corto plazo de proveedores más los impuestos. ¿Por qué? Porque finalmente me está diciendo, con lo que voy a recaudar, tengo con qué pagar mis obligaciones a corto plazo. Entonces, analícenlo como quieran la razón corriente, pero traten de depurarlo, traten de ir tanto al activo corriente, pasivo corriente y elegir las cuentas que seguramente sean mucho más representativas y que me garanticen y me den tranquilidad que si está cubierto una razón corriente por encima de uno es positiva, que si en el corto plazo puedo pagar con mi activo y mi pasivo, tengo tranquilidad, pero no se queden en el activo corriente o el pasivo corriente como un indicador tradicional, sino vayan un poquito más allá y depúrenlo para que puedan tomar una decisión y puedan estar tranquilos de que si está por debajo de uno, estamos cortos, vamos a estar cortos seguramente en el futuro con el flujo de caja. Si está por encima de uno, pues tengo una tranquilidad de que todo ese recaudo voy a poderlo utilizar en el corto plazo con los pagos a corto plazo. En rentabilidad, en rentabilidad recomendamos tres indicadores claves. Uno es el margen de contribución, que el margen de contribución técnicamente es cuando validamos un producto o un servicio, es el ingreso menos los costos variables. Entonces, en este caso, es prácticamente la utilidad directa que tiene un producto o un servicio. Es decir, si yo fabrico un vaso, el ingreso del vaso son 10 pesos, por poner un ejemplo, y el costo variable van a ser posiblemente todos esos insumos que yo utilicé para generar el vaso. Entonces, si genero 10 pesos y el costo variable es de 5 pesos, mi margen de contribución, mi, mi margen de contribución va a ser 5 pesos y porcentualmente va a ser el 50%. ¿Por qué es clave esto? Porque con ese margen de contribución tengo dinero para cubrir gastos fijos. Y ahí hacemos ejercicios de punto de equilibrio y podemos llegar a conclusiones directas de si a pesar de que el margen de contribución es alta, te puedo tener unos costos fijos muy altos o puedo tener un análisis de que necesito vender muchísimo producto o muchos servicios para llegar a esos costos fijos. Entonces, por eso es súper importante analizarlo. Ojalá se pueda analizar por producto. Si no es posible por producto y hay una diversidad de productos, llevarlo a líneas de negocio. Y si no es posible en línea de negocio, por lo menos tenerlo muy claro como empresa. El margen operacional eh, considera tanto gastos monetarios como no monetarios y revisa la operación de la compañía. Es importante que lo consideren porque las depreciaciones, deterioros y
y provisiones se deben considerar en este margen operacional y para efectos de medir la operación es relevante. Pero acá viene el más importante, que es el margen EBITDA, porque el EBITDA me conecta con la caja. Y al conectarme con la caja, me mide es la caja realmente que está generando la operación. Y esa caja la mide porcentualmente. Y ahí llevamos todos estos márgenes. Unos son porcentuales, todos deben estar calculados versus el ingreso, es decir, es un porcentaje del ingreso y están midiendo la operación y la rentabilidad en todas las fases del negocio. El margen neto, el margen antes de impuestos son relevantes, pero dentro de la operación y dentro del enfoque que estamos dando dentro del webinar, estamos enfocados en flujo de caja, estamos enfocados en la rentabilidad operativa, por ende el EBITDA se convierte en el indicador clave. Y acá vienen dos indicadores claves que han ido naciendo con el tiempo, nacen principalmente con las startups y con todo este cambio de, de nuevos negocios, de negocios disruptivos, y los inversores lo tienen muy presente para la toma de decisiones. Entonces, son dos indicadores que uno se llama el Customer Acquisition Cost, que es el costo de adquisición de cada cliente, es decir, cuánto me cuesta adquirir un cliente. ¿Cómo lo puedo medir? Se podría medir de una forma en la que cuánta inversión yo voy a hacer en mercadeo para captar clientes y de ese mercadeo cuántos clientes capté. Si yo invertí en un evento 10 millones de pesos y capté 10 clientes, querría decir que el costo de adquisición por cliente fue de 1.000.000 de pesos. Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque está conectando la estrategia de mercadeo y comercialización con las finanzas. No está, no está dejando de lado la parte de cliente, la parte comercial, sino está conectando ese aspecto, esa inversión que hago para captar clientes versus la cantidad de clientes que yo estoy adquiriendo. Si yo tengo claramente el costo de adquisición el costo de adquisición de cliente claro, cuando yo vaya a hacer una inversión, me va a poner unas metas y si ustedes deciden, por ejemplo, participar en una feria, esa feria cuesta 50 millones de pesos y mi costo de adquisición de clientes era de 1.000.000, pues digamos que ustedes esperarían con esa inversión de 50 millones tomar 50 clientes más. Y el otro indicador que ha venido tomando mucha fuerza es el Customer Lifetime Value, que es el cost, digamos que es el, el indicador que mide la vida, la frecuencia y la vida total del cliente en términos numéricos, es decir, cuánto me cuesta un cliente en toda su vida con todo lo que le estamos invirtiendo en, en inversiones frecuentes que se van haciendo a los clientes, es decir, para que ese cliente me haga recompra, yo invertí, para que ese cliente tenga un buen servicio al cliente, yo invertí. Entonces, ¿cuánto invertí en toda la vida de un cliente para que este cliente estuviese conmigo? Esos son indicadores también muy relevantes, son indicadores claves para estrategias de crecimiento, inversión y retorno que son muy útiles para toma de decisiones. Cuando se van a rondas de inversión, de levantamiento de capital, es, en las startups y estas compañías nuevas que han ido creciendo y que son potenciales disruptoras de negocio, se miden mucho el costo de adquisición de cliente y el, y el costo de vida de ese cliente. ¿Por qué? Porque con base en eso, el inversor sabe que al invertir va a esperar una rentabilidad X medida también en esos costos. Entonces, estos son nuevos indicadores que han ido saliendo que combinan la parte comercial y de mercadeo con finanzas y que son muy relevantes porque finalmente son los que van a servir para tomar decisiones de inversión en nuevos clientes. Ya, digamos que siendo las 9:35, vamos dándole finalización al webinar. Sacamos unas conclusiones muy generales que esperamos que haya sido muy útil toda esta información que les estamos transmitiendo desde el modelaje financiero hasta el presupuesto, llevado a flujo de caja, llevado a unos indicadores claves y dentro de las conclusiones llevamos que el modelaje financiero es base para la creación de presupuestos, flujos de caja
y proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Si ustedes lo pueden utilizar para corto, mediano y largo plazo, va a ser muy útil realmente la creación de estos modelos financieros. Medir a través del presupuesto indicadores de gestión es una práctica empresarial adecuada siempre y cuando sirva para tomar decisiones oportunas. Recuerden que toda esa información que se trabaja dentro de la gestión de las empresas debe escalarse a los tomadores de decisiones y ellos deben tener indicadores claves para tomar decisiones y cambiar las perspectivas de los negocios con base en estos indicadores. El flujo de caja se debe cuidar porque desde nuestro punto de vista es el corazón de las mismas empresas. La rentabilidad es súper importante y es relevante, pero no debe quedarse como el único análisis financiero que se deba hacer, sino evalúen la caja porque finalmente la caja depende de la sostenibilidad de las empresas. Y finalmente tengan presente que el mundo está cambiando todos los días, todos, todos los segundos cambia las perspectivas de nuestros clientes y por ende el comportamiento de los clientes ha ido cambiando en el tiempo y seguirá cambiando. Entonces preparémonos para trabajar en equipo y reinventarnos seguramente en estas prácticas empresariales porque los clientes cambian, como los clientes cambian, nosotros como empresas debemos adaptarnos y como finanzas y como tomadores de decisiones o gestores para que se tomen decisiones, debemos dar las herramientas claras entendiendo esos cambios en el comportamiento de nuestros clientes. Entonces tengan presente eso último porque finalmente es lo más relevante que debemos tener porque el mundo cambia, nuestro rol cambia y todos los días debemos reinventarnos nosotros como gestores dentro de las compañías, como tomadores de decisión y las empresas pues también deben generar esos cambios y deben ser fruto de esos cambios que el mismo mercado da. Entonces, yo creo que por hoy, por estas 2 horas terminamos. Les agradecemos a todos por la asistencia. Habrá 15 minutos de más preguntas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta adicional, tenemos una pregunta de Carolina Hallier y ella nos pregunta una cosa. Si la compañía tiene saldo a favor de impuesto de renta, ¿debe mostrarlo en el modelaje financiero? La respuesta es, debes hacer el módulo aparte de impuestos, debes considerarlo en el pago, en el, en el flujo de caja de este impuesto, es decir, el impuesto causado posiblemente es ese 33% sobre esa base gravable, pero el impuesto pagado lo vas a considerar después en el EBITDA y me voy a volver aquí en la presentación, acá. Y el impuesto de renta acá pagado ese debe considerar ese saldo a favor que tú tienes. Si tienes una base gravable de 100, el impuesto a pagar es de 33, pero si tienes un saldo a favor de 10, el impuesto a pagar ya no es 33, sino 23. Entonces, en el flujo de caja y en el modelo financiero debes considerar los 23 y no los 33. Entonces, la respuesta es, si lo debes considerar, lo debes hacer en un módulo aparte y el flujo de caja debe considerar efectivamente lo pagado. ¿Hay otra pregunta? Bueno, tenemos dos preguntas y dice, quisiera saber si tienes algunos tips o algunas claves, unas sugerencias para el manejo de cartera efici- eficiente y así mejorar el evita. Digamos que si nos vamos a cartera y al recaudo de cartera, estamos hablando de capital de trabajo. Pero estén presente que el EBITDA no se va a afectar porque el resultado del recaudo de cartera sea mejor o se haga oportunamente o no se haga oportunamente. El EBITDA realmente nos está midiendo es ingresos y gastos que realmente generaron salidas de efectivo. ¿Cómo digamos que sugerencia nosotros como compañía consultora en cuanto a, a técnicas para recaudar cartera de la mejor forma y mejorar el capital de trabajo?
mejorar ese flujo de caja libre. Acaba uno de atender ese tipo de cliente pagador. Ojalá lograr relaciones, porque finalmente las relaciones en nuestro digital colombiano funcionan mucho para la capacidad para la generación de relaciones y poder lograr un mayor recaudo efectivo. Y la otra es la existencia y la frecuencia en que las compañías generan cobro, hace que las compañías pagadoras también tomen decisiones de pagarle a aquellos que son más insistentes. Entonces son pequeños tips que puedes tener en cuenta, pero recuerda que el capital de trabajo que afecta ese recaudo, si mejoras el capital de trabajo, no estás mejorando la vida directamente, pero estás mejorando el flujo de caja libre. Y la otra que tenemos viene de Juan Agudelo. ¿Cuándo debe considerarse una nueva inyección de capital por parte de socios o una adquisición de deuda? Juan, para responderte, y vuelvo a la presentación, hay un indicador clave que habla de la cobertura de deuda y es la deuda sobre EBITDA. Las compañías, digamos que en principio un indicador, un resultado de ese indicador deuda EBITDA es de 3 a 3,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Calcula ese indicador y tú miras si deuda EBITDA está entre 3 y 3,5. Si está por debajo, querría decir que la compañía tiene la posibilidad de pagar más dinero. Cuando tú haces la proyección, proyecta ese EBITDA y esa deuda, y si la compañía tiene la capacidad de pagar esa deuda, yo tomaría la decisión de primero tomar la deuda. Cuando la compañía no tiene la capacidad de tomar deuda por flujo de caja, iría a los accionistas. No hay un porcentaje adecuado entre estructura de capital y deuda, pero este indicador deuda-intereses te va a servir para saber qué capacidad tiene la compañía para tomar deuda, y si tiene espacio para tomar deuda, querría decir que la puede pagar a corto, mediano o largo plazo y no hay necesidad de ir a los socios. Porque la deuda es mucho mejor que el aporte de un socio, porque es más barato. Una deuda, y vamos a hablar de promedio, en el sistema puede estar entre el 10% efectivo anual al 20% efectivo anual, subiendo en algunos casos dependiendo del perfil de la empresa, pero un accionista probablemente va a esperar que sus recursos tengan una rentabilidad, por lo menos, diría yo, de un 18% a un 30%. Entonces, en ese orden de ideas, para una empresa es más rentable tomar recursos de deuda y volverlos rentables. Nos surge otra pregunta de Nancy Hernández. Esta presentación, los formatos, ¿nos los pueden compartir? Sí, claro que sí. Claro que sí. Les pediríamos el favor que todas las personas que quieran la presentación, los formatos, nos dejen su correo electrónico en el webinar, y así se les podemos enviar tanto los formatos en Excel como la presentación. Les paso mi mail. Nancy Rodríguez nos pregunta si los ingresos vienen del recaudo de cartera, no tiene impacto en el flujo de caja y a su vez en el EBITDA. Nancy, recuerda que el EBITDA es el ingreso, por decirlo así, generado y causado. Ya después, cuando tú ves el capital de trabajo, ves el recaudo de ese ingreso. ¿Qué te está impactando ahí? Que si tú tienes un ingreso de $100, eso fue lo que generaste, tu costo fueron 50, tu EBITDA puede ser de 50 y por ende tienes un margen de EBITDA del 50%. Pero ¿qué va a pasar? Que el recaudo en ese mes te iban a pagar, no sé, te iban a pagar a 60 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi EBITDA, a pesar de que fue 50, yo no recaudé los 100. O sea que requerí $100 de alguien que yo tuve un faltante de $100. O sea que mi flujo de caja libre al final fue de menos 50. Porque ¿qué pasó? Me tuve que conseguir esos costos fijos de 50 porque ese recaudo no lo generé. Entonces, si ahí tú ves el impacto directo, está netamente en el flujo de caja libre operacional. Espérense que de unos 2 segunditos, que acá hay otra pregunta.
Nancy. Bueno, no, están dejando todos sus correos. Bueno, les agradecemos a todos realmente por la asistencia. Esperamos que sea de gran utilidad. Y bueno, cuenten con nosotros y creo que esto es muy importante. Digamos que acá tenemos un equipo importante que los puede apoyar en todo lo que tiene que ver con finanzas. Cualquier duda que tengan, con gusto, pues quedan mis datos ahí y los del equipo que hay, que es importante que ojalá lo puedan implementar. Aprovechen este final de año para planear el próximo año y bueno, y seguiremos trabajando en Grant Thornton. Seguramente el mes siguiente les traeremos otra presentación muy similar con conceptos muy prácticos y que ustedes puedan implementar dentro del día a día de su gestión en finanzas. Entonces, yo creo que les agradecemos un montón y muchísimas gracias a todos.